Buongiorno para lovers, bienvenidos a No ves esta peli, el podcast de los cinéfagos. Se viene hoy un capítulo bastante especial, si bien en el anterior era un capítulo puramente mitoplasta, como dije, puramente polla vieja, en el que encumbrábamos una de esas pelis clásicas de videoclub. Hoy vamos a hacer todo lo contrario. Hoy nos vamos... Sé que este programa... Dos cosas importantes. Este programa puede levantar ampollas porque yo esto ya lo he explicado alguna vez, ¿no? Al final, lo primero, el No ves esta peli original es un blog. He leído que vuelven los blogs gracias a el exterminio de Twitter que está haciendo Elon Musk. Si vuelven, habrá que volver, pero bueno. Pues esto es un blog y este momento yo cuando hice la entrada, varias gente, al colgarla en redes sociales para hacer la promoción, varias gente no se me quejó, porque no se me quejó, pero se medio indignó, ¿no? Hostia, yo esta película la vi cuando era pequeño, no sé qué, es mala, pero tal, bueno, en fin, lo de siempre. Y luego lo segundo, sé que no es muy mayoritario el público que tengo de otros sitios que no sea España, pero ese público existe. Y no por ello vamos a discriminarlo. Hoy es una entrada puramente española. Vamos a hablar de cosas muy españolas y de cosas que yo pensaba que eran muy españolas, pero no lo son tanto. Pero vamos a hablar de franquismo, vamos a hablar de Primo de Rivera, vamos a hablar de humor español y vamos a hablar de algo tan español como los especiales de Nochevieja, ¿no? Vamos a empezar ya. No vamos a dar muchos rodeos aquí porque vamos a lo que es ya el meollo de la cuestión. Hay una cuestión, hay una cosa, hay una especie de subgénero dentro del cine que ya no se da tanto por el tipo de televisión que tenemos, y es el de películas hechas a mayor gracia de un personaje televisivo. Como digo, sé que esto no es algo... Yo digo que es algo muy español, y realmente es algo muy español. No es puramente español, esto se ha hecho en todos los sitios, y en Estados Unidos, sin ir más lejos, tenemos esas películas que nacen de sketches del Saturday Night Live ampliados, ¿no? Los Caraconos o Movían el Roxbury podrían ser algunos ejemplos. Pero es que no es bien eso. Yo durante, como digo, en la etapa del blog analicé un poco este subgénero porque a mí es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. Sobre todo por lo tremendamente eh, momentáneas que son, ¿no? Están tan ancladas a un momento preciso que me alucinan mucho. Y es un ejercicio bastante curioso verlas con muchos años en la posteridad. Me explico, a lo que me refiero es, y el ejemplo más claro es las películas de Chiquito de la Calzada. Básicamente es eso, es personaje televisivo, lo está petando fuertísimo en televisión y se le hace una película que sea él, porque ese es un detalle importante, no es meter a un personaje, a un actor o a una actriz de televisión que esté en un programa de televisión, un cómico, lo que queráis, no es cuestión de eso. Meterlo en una película a hacer un papel, no es eso, es que se interprete a sí mismo o que se interprete al personaje que está triunfando en ese momento en televisión. Como digo, lo más claro son las películas de Chiquito de la Calzada. Tanto en Condemor como en Brácula, Papá Piquillo es otra cosa, y Papá Piquillo, si se me pregunta, que nunca lo han hecho, para mí es una gran película. Pero no es eso, es Condemor y Brácula son dos ejemplos muy claros. Chiquito de la Calzada as himself. Chiquito de la Calzada hace de Chiquito de la Calzada y todo el mundo a su alrededor está situado en un espacio temporal muy concreto, en el oeste y en una película de vampiros, en el caso de las dos películas, pero él es chiquito y hace de chiquito y hace Hard, Condemor y estas cosas que solía hacer chiquito, ¿no? Y es un ejemplo muy claro, tenemos más, ¿no? Está, por ejemplo, un genio, un genio amb l'aigua al coll, de Eugenio, que ese es un poco diferente, porque Eugenio
Claro, es más complejo hacer de Eugenio, porque Eugenio era un personaje como muy serio, basaba su humor en chistes de toda la vida, no tenía muletillas en sí, más allá del Saben que el Kidiu. Eh, entonces es más complejo, ¿no? Pero básicamente es eso, para que me entendáis. Ya habéis visto de qué película vamos a hablar de El Robobo de la Jojoya. Yo siempre le llamo el Robo de la Jojoya, es el Robobo de la Jojoya. Película de martes y 13. Vamos a dividir esto en dos. Por un lado vamos a hablar, como siempre, del director y por otro lado vamos a hablar de los actores. Vamos a empezar si queréis, hablando evidentemente de qué es martes y 13. Para entendernos, por eso decía que es un programa bastante español. Yo no sé si Martes y 13 triunfó en Latinoamérica, como por ejemplo si triunfaron otros cómicos. Pero sé que se le ha plagiado a Martes y 13 en Latinoamérica, entonces me imagino que de alguna manera u otra llegó. El famoso sketch, famoso en los últimos años por los motivos contrarios, sketch de Mi marido me pega, sé que fue plagiado en Latinoamérica muchos años posteriormente. En Martes y 13, en sus orígenes, eran un trío de cómicos: Millán Salcedo, José Mayuste y Fernando Conde. Millán y Fernando se conocen de la mili, posteriormente conocen a Josema y deciden juntarse. Si queréis más información sobre esto, hay un Aristócratas. Yo sabéis que Aristócratas es un podcast que os voy a recomendar mucho y os lo recomendé cuando en la peli de Jaimito, que entrevistan a Fernando Conde, y es muy interesante si queréis saber más sobre el cine español, porque Fernando en el 85, ellos empiezan en el 78, y en el 85 Fernando se va a hacer teatro y se va a hacer cine, y la carrera de Fernando va por otro lado. De hecho, mucha gente, yo mismo, siempre había creído que, cuando era más pequeño evidentemente, que Martes y 13 eran dos, eran Josema y Millán. Pero es bastante interesante, ¿no? El podcast este que digo de los aristócratas, donde entrevistan a Fernando Conde. No quiero alargar mucho esta parte porque no es lo más importante de en sí. Simplemente contextualizar, por si hay algún Z viendo esto. Lo dudo mucho, pero bueno. Saber quién es Martes y 13 y entender por qué se le hace una película. Se le hacen más de una película a Martes y 13. Martes y 13 empiezan, como digo, en el 78. En el 78 empiezan lo que es en televisión. Antes ya habían hecho pues bolos en teatros y en varios, bueno, lo que era la época, ¿no? En el 78 empiezan en Fantástico, un programa de José María Íñigo, y en el 82 entran en el 1, 2, 3, ese gran programa, el 1, 2, 3. Los que lo vivisteis, yo por desgracia no. Tendría que mirarlo porque yo creo que he convivido en algún momento con el 1, 2, 3. Lo que pasa es que no recuerdo haberlo visto. Yo sí que sé que mi padre me contaba que mi abuela era algo muy loco. Cuando empezaba el 1, 2, 3, hay que tener en cuenta que era la época en la que solo había 2 canales en España. Cuando empezaba el 1, 2, 3 se paralizaba la casa. Daba igual lo que estabas haciendo y tenías que ir a ver el 1, 2, 3. Y como hiciera ruido y le jodieras el 1, 2, 3 a mi abuela, ya podías irte a dormir a casa de un amigo o a un banco esa noche, porque si no, la tenían. El 1, 2, 3 era un gran programa, era un programa mítico en televisión, y Chicho Ibáñez Serrador, mi admirado Chicho Ibáñez Serrador, los ficha a los tres como los tacañones. A partir de ahí, evidentemente, se hacen famosos y se les empieza a dar programas, más participación en televisión, hasta lo que finalmente les encumbra, que son los especiales de fin de año. Esos especiales de fin de año tenemos pues los sketches que todo el mundo conoce, empezando por el de la empanadilla de Móstoles, el mitiquísimo sketch de la empanadilla de Móstoles, y acabando por, bueno, lo que digo, los sketches que todo el mundo conoce, el Franco Napiato, todos estos. Básicamente, hay que entender el humor del 1, 2, 3, no, perdón. El humor de Martes y 13 era un humor de juegos de palabras, muy asociado a los juegos de palabras. Cosas como, por ejemplo, lo que he dicho de Franco Napiato, ¿no? Y luego también un humor, evidentemente, humor de aquella época,
Podemos entrar a debatir si ha envejecido mejor o peor. Eran los 90, 80-90. Pero como digo, porque ellos están desde el 89 hasta el 97 haciendo especiales de humor constantemente. Era un humor, como digo, muy de juegos de palabras y muy del momento, ¿no? Muy de imitar a personajes. Por ejemplo, el sketch de las empanadillas es una imitación de Encarna Sánchez. Hay el mítico sketch donde se ríen de ese supuesto romance entre Encarna Sánchez y la Pantoja. Era un humor, como digo, bastante interesante. Yo creo que si no conocéis Martes y 13, hay mucho material suyo en YouTube y buscadlo porque se considera que es un humor que no ha envejecido bien, sobre todo por lo conceptual del momento y también porque evidentemente hay ciertas cosas que en la sociedad española de los 80 y 90 estaban bien vistas y gracias a Dios actualmente no. Pero bueno, tenemos la salida de Millán Salcedo del armario. No, es que era un sketch. La salida de Millán Salcedo del armario en televisión, por ejemplo. O sea que dentro de lo que cabe tampoco eran un humor excesivamente rancio. Y sobre todo lo que digo, al final es un humor muy tuitero. Muchos juegos de palabras y muchas cosas así. A lo que iba, sin alargarme mucho. Bueno, Martes y 13 se separan en el 97. Hay una película que es biográfica pero no es biográfica de Martes y 13 que, bueno, básicamente es la historia de ellos sin ser la historia de ellos, que es Muertos de Risa. De hecho sale el propio Josema en Muertos de Risa y todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero nadie lo dice, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Películas de Martes y 13, como digo, se pueden considerar 4 o 5, ahora lo veremos. Sentados al borde de la mañana con los pies colgando. Aquí esto es una película donde salen los 3 de Martes y 13, pero es cierto que no se debería considerar una película de Martes y 13 como tal. Acaban de empezar y es más, ellos son amigos de Miguel Bosé y aparecen en la película. Ni te cases ni te embarques, que ya sí que es la primera película donde está Martes y 13 como tal, con los 3. Del 82, acaban de empezar en el 1, 2, 3 y con Javier Aguirre Fernández. Un año después tenemos La loca historia de los 3 mosqueteros, de Mariano Ozores, que también se considera una película de Martes y 13. Esto es cuando están en su boom del 1, 2, 3, están los dos y demás. Luego, hay gente que considera La corte del faraón una película de Martes y 13 y hay gente que no. La corte del faraón es una película bastante buena, a mi parecer, con guión de Azcona, de José Luis García Sánchez, que aparecen varios humoristas de la época. Quique Camoiras, y entre otros, José Luis López Vázquez, Ciges, bueno, la gente de la época, Fernando Fernán Gómez, Ana Belén, Antonio Banderas, y entre ellos aparece José Mayuste y Millán Salcedo. ¿Vosotros querréis considerarla una película de Martes y 13 o no? No es una película de Martes y 13, lo que estamos hablando de película a mayor gloria de una estrella o un grupo de estrellas de televisión. Desde luego no lo es, pero aparecen Martes y 13. Y aquí ya, en su gran momento de estrellato de los 90, es cuando entra lo que digo. Las películas de Martes y 13. Las películas de los tíos de los especiales de televisión. Que son Aquí huele a muerto, pues yo no he sido, y El robobo de la Jojoya, de la que vamos a hablar hoy. Ambas películas están dirigidas por Álvaro Sáenz de Heredia. Y vamos ya, una vez quitado de encima Martes y 13, vamos a hablar de la figura de Álvaro Sáenz de Heredia. Álvaro Sáenz de Heredia es una figura realmente interesante. Porque si miras su filmografía, es un tío que se ha especializado en eso, en director que hace películas a mayor gloria de estrella televisiva. Tiene varias películas. Su primera película es Freddy el Croupier. No debería considerarse esto, es una película con Ana Obregón.
Luego tenemos... esta me hace mucha gracia porque luego indagaremos un poquito más en la figura de Sáenz de Heredia. Es una figura controvertida, perdón. Comprometida no creo. Comprometida con el franquismo a lo mejor. Y ahora luego veréis por qué lo digo. Como digo, tenemos a Fredel Coulpier, la Hoz y el Martínez. En el 82, de Pajares, película de Andrés Pajares. Con Jack Taylor, ojo, y José Elefante. Hay que tener en cuenta que es el 85, te he dicho el 82 antes, y se ha legalizado ya el Partido Comunista. Es una época curiosa. El muro de Berlín no va a tardar en caerse, y es una época de Guerra Fría bastante curiosa. Va de eso, es un fontanero español que se ve envuelto en la Guerra Fría. No es una excelente película. Policía, película con Ana Obregón, Emilio Aragón. Esta película, tengo entendido que es un puto éxito en Alemania y es una película de culto en Alemania. Es una película muy rara esta porque es una película... Emilio Aragón, ya lo sabéis, el de los payasos de la tele. En esta época aún el de los payasos de la tele, no ha empezado Médico de Familia. Y es una película bastante extraña porque tiene un tono, por un lado de comedia, pero tiene un tono chunguísimo. Ana Obregón hace de prostituta, hay un rollo de heroína. Es este tipo de películas, es una mezcla entre película, un poco de este rollo de Antonio de la Loma y este tipo de películas del cine kinky, pero como una especie de comedia y... Como digo, tengo entendido que es una peli de puto culto en Alemania. Ya vemos que hemos visto que siempre hay como una gran estrella orbitando a su alrededor. Tenemos las dos películas de Martes y 13, como he dicho. Aquí huele a muerto, pues yo no he sido. Y El robobo de la Jojoya. Luego tenemos en el 92 Chencho y Familia, un coming of age. Yo personalmente no la he visto, así que no voy a opinar. Pero bueno... Guión de Azcona y con Fernando Fernán Gómez y Neus Asensi. Luego tenemos una especie de... Tampoco la he visto y creo que la debería ver porque el guión es de José Antonio Larraz, de Una chica entre un millón. Yo creo que es una película, por lo que he estado leyendo, una película bastante... bueno, bastante de la época, ¿no? Este rollo comedia madrileña, es un tío que se ha saltado y se enamora de la persona que lo salva y acaba en los bajos fondos y su vida se va al garete y demás y demás. Las tres películas de Papá Piquillo, o sea, Condemor, Brácula y Papá Piquillo, Ana y los siete y La venganza de Ira Vamp. Especializado en comedia, como vemos, comedia de personajes televisivos importantes, excepto las dos excepciones que justamente no he visto además, de Chenchu y Familia y Una chica entre un millón. El resto son personajes muy famosos en un tipo de comedia muy concreta, como digo, ¿no? A mayor gloria del personaje televisivo de la época. ¿Cómo acaba un tío como Álvaro Sáenz de Heredia, sin experiencia, empezando haciendo sobre todo este tipo de películas? Es bastante fácil. Yo creo que ya sabréis por dónde voy. Álvaro Sáenz de Heredia, si sois españoles, os tiene que sonar como mínimo el apellido. Famoso publicista, estudió Derecho y Marketing, hizo miles de anuncios y sobre todo es conocido por ser el sobrino de José Luis Sáenz de Heredia y sobrino segundo de José Antonio Primo de Rivera. Vamos a ver. Por partes. Primo de Rivera todo el mundo sabemos quién es, no voy a indagar ahí, yo creo que ya hablo mucho de política, como para meteros más aún. Y José Luis Sáenz de Heredia es el famoso director de el documental Franco ese hombre o de Raza, y era el director del régimen por excelencia. Franquista confeso, franquista convencido, y como digo, no era un mal director en sí, al final era un discípulo de Buñuel.
era primo de Primo de Rivera, es decir, le venía de familia su fascismo, su franquismo, y como digo, Franco cuando llega al poder lo convierte en su biógrafo prácticamente, en en el director oficial del régimen. Aquí, llegados a este punto, yo no voy a hacer la reflexión por vosotros. Vosotros decidís si se le acusan a los hijos de los pecados de los padres, se le acusan a los sobrinos de los pecados de los tíos. Simplemente comentar eso. Sanz Heredia viene de familia fascista, de familia franquista. Evidentemente, si su tío no hubiera sido el director del régimen, no estaríamos hablando de él, seguramente, en este podcast. Sus películas no son, excepto La odia el Martínez, y no deja de ser una comedia sin demasiada política, sus películas no son nada políticas, él no ha tirado por ahí. Pero bueno, tiene ciertas obras homenajeando a Primo de Rivera, que no deja de ser su tío segundo. Y vosotros, lo que digo, la reflexión de si se cancela a Sanz Heredia por esto o por sus chistes picantes, como lo queramos decir. Yo pongo los datos y... Hostia, Ana Pastor iba a decir. ¿Quién decía esto? Ana Pastor. Míos son los datos, vuestras son las conclusiones. Vamos ya así al robo de la Jojoya. Aparte de, evidentemente, José Mayuste y Millán Salcedo, tenemos a Anabel Alonso, a Esther del Prado. Tenemos en un papel muy corto, a Emilio Aragón. En definitiva, tampoco es un cast excesivamente conocido. Así que, si queréis, vamos ya en lo que es la película. En un museo se está presentando un majestuoso diamante, el ojo de Nefertiti, el orgullo de Egipto, valorado en 70 millones de libras esterlinas del 91, recordemos. Vosotros calculáis inflación, a mí me da un poquito de pereza. Mientras se está haciendo el pase de prensa, aparece un ladrón colgado del techo, lleno de desatascadores de baño. Nuestros protagonistas planean robar el diamante, el ojo de Nefertiti. La película ya empieza fuerte, nada de prólogos ni introducciones, presentamos el diamante, lo intentamos robar y ya los primeros chistes de la película que dan un poquito de vergüenza ajena. En los primeros 5 minutos de película han dicho 6 veces ojete, ojo del culo o derivados. Es el humor que nos vamos a encontrar, amigos. El robo sale mal, cosa bastante lógica, por si no, no tendríamos peli. Cuando están a punto de cogerlos, aparece una ladrona disfrazada de policía y, junto a su compañero, roban el ojo. Sin embargo, les pilla un policía, esta vez de verdad, y lo matan. El protagonista, nuestro protagonista, en este caso, cae accidentalmente encima del policía, alertándose a la prensa. Hay que decir una cosa de esta película, y es que es muy fácil. La policía es algo tonta porque es muy fácil saber quién es el malo, porque el malo tiene cara de muy malo, tiene una cicatriz y todo, para notarnos que es muy malo. El juicio es un compendio de chistes malísimos y viejos de la pareja, que podemos ver que interpretan a más de un personaje y acaba con cadena perpetua para ambos. Para Josema y para Millán. Recordemos que esto es una película de martes y 13. Ya en la cárcel, tras varios intentos fallidos de fuga y una escena que sirve para enseñar mulatas en tanga, quedaos con esto porque se va a ver bastante en la película, acaban compartiendo celda de castigo con un preso, Juan, que les dice que sabe cómo escaparse. Sin embargo, cuando Millán está hablando con su novia, que ha ido a verla a la cárcel, se encuentra con la falsa poli del principio, la mala, que ha ido a ver el cómplice para poder robar el ojo.
Al ver la oportunidad perfecta para atrapar a la falsa poli y así exculpar del asesinato, deciden poner en marcha el plan de Juan, que, ojo, es un planazo. Se visten de guardias civiles y se van por la puerta de la cárcel. Toma ya. La fuga coincide con la otra fuga, el cómplice de la falsa poli, que también es un planazo, que es aterrizar un puto helicóptero en el patio de la cárcel. En la fuga, el cómplice coge a los protagonistas de rehenes, pensando que son guardias civiles de verdad, y los acaba tirando a una piscina. No sé si sois muy asiduos a la filmografía de Álvaro Sáenz de Heredia. Repito, excepto Papa Piquillo, que es una gran película. Pero digamos que una de las claves de este tipo de cine, del cine a mayor gloria de la estrella, es que no importa tanto el argumento. El argumento básicamente es una excusa para jijis, jajás y para que el protagonista o los protagonistas repitan los sketches por los que se han hecho famosos. Esto personalmente es una cosa que yo tampoco he entendido mucho porque, quiero decir, o sea, el ejemplo de Condemor, ¿vale? O este ejemplo. En televisión tenemos a Millán y a Josema haciendo... bueno, no sé imitarlos. Los ruiditos que hacen el... Fíjate y demás, ¿vale? No sé imitarlos, de verdad. Ya los tengo en televisión. Me voy al cine a ver exactamente lo mismo. Es que es una cosa que me fascina. Yo, por lo que sé, estas películas funcionaban muy bien en videoclub. De hecho, yo alquilé, bueno, yo no, mi padre alquiló las 2 de Chiquito, las 3 de Chiquito, de hecho, pero me gusta, ya lo he dicho muchas veces, pero lo repito, me gusta sacar a Papa Piquillo de esta gran broma que son las otras 2 pelis. Algún día tengo que hablar de las de Chiquito, porque la verdad es que son pelis, creo que... Tendría que mirar si ya he hablado de Condemor, tendría que mirarlo, porque ahora mismo no recuerdo. Pero algún día hay que hablar de las dos porque son pelis, las de Chiquito son pelis bastante curiosas. Y además el hecho de que esté Bigote Arrocet, con todo lo que ha pasado con Bigote Arrocet, les da una pátina bastante graciosa en la actualidad. Pero bueno, seguimos con la película, con esta. La película nos traslada a casa de Puri, la hija de Juan, recordemos, el preso que les ha ayudado a fugarse a nuestros protagonistas. Lo que sirve para ver dos cosas. Ver tetas, con sus chistes de tetas, y también para ver que los protagonistas se han ido a su casa siguiendo el plan de su padre. Del padre de Puri, de Juan, evidentemente. Caso de la vida, Puri trabaja en los grandes almacenes donde se expone la joya. Esta les consigue una entrevista y les da una película. Esta les consigue una entrevista y les da unas pelucas. Que pese a que hacen una entrevista bastante lamentable, que como toda la peli es un sketch, son una excusa más para hacer sketch, los contratan. Tras un par de minutos de chistes malos, escena con un par de chistes de cunilingus incluidos, comienzan a investigar. El diamante está en una pirámide. Perdón que me río, es que esto me hace mucha gracia, tío. El diamante está en una pirámide. El centro comercial está lleno de policías de incógnito, entre comillas, porque van vestidos como el policía de detective de peli de años 50. Y la falsa poli está la ladrona del principio, la intento de ladrona del principio, está metida de jefa de seguridad de la joya. Quiero un momento analizar esto que acabo de contar. La película empieza porque el orgullo de Egipto ha llegado a España, a un museo, para ser custodiado y visto un diamante valorado en 70 millones de libras esterlinas en el 91, que actualmente son mucho más dinero. Y lo que hace Aspañeta es meterlo en un centro comercial, que no se dice, pero es claramente el Corte Inglés, en un centro comercial, en la sección de Egipto del centro comercial. Pero claro, lo han intentado robar. O sea, lo intentan robar de un museo y dice alguien: Vale. Como lo han intentado robar del museo, vamos al sitio más seguro del mundo. Un puto Corte Inglés.
y lo meten en la sección de Egipto con un montón de policías de un poco incógnito y contratan a una jefa de seguridad nueva que, es la ladrona. Lo dicho, ¿no? La película no tiene un argumento excesivamente brillante. No lo he dicho, pero el guión es del propio... O sea, de Heredia, de Juan Luis Iborra. Juan Luis Iborra, a lo mejor os suena, es uno de los guionistas especializados en la nueva comedia madrileña. ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Todos los hombres sois iguales. El amor perjudica seriamente la salud, de que se ríen las mujeres, amor de hombre. Luego guionista de varios... de varias galas de los Goya, culpable a él. Es cierto que hace bastante que ya no las hace, pero varias galas de los Goya. Es guionista también del programa de Rafaela Carrà aquí en España, del Hola Rafaela. Guionista de Entre las piernas, que es una peli... hostia... Es una peli, es desde luego una peli. De Kilómetro Cero, que no deja de ser otro rollo de comedia... Sí, de comedia un poco romántico-sexual. Y es el guionista de una de mis películas... a lo mejor es exagerado, una de mis películas favoritas. Pero de... una de las... No sé cómo... Es que es complicado. Sí, una de mis comedias... películas románticas españolas favoritas, que es Tiempos de Azúcar, que es una película que me parece completamente fascinante, si podéis verla. Es que es una película... Es que he alucinado, yo este dato no lo tenía, y me parece una película completamente... lo he dicho, ¿no? Completamente fascinante. Y luego tenemos a Yolanda García Serrano, que básicamente es la otra, ¿no? ¿A qué me refiero con la otra? Que el ayudante de guión de Juan Luis Iborra en la mayoría de las cosas que ya he comentado. Porque lo llaman amor cuando quieren decir sexo, todos los hombres sois iguales, los Goya, el amor perjudica seriamente la salud, de que se rían las mujeres, entre las piernas también, y luego de Kilómetro Cero, y luego de una serie de programas de televisión, como Raquel busca su sitio, Paco y Beba, Abuela de verano, esa la veía mi madre, tío. Joder, era muy, muy mala. Estos especies de programas que se hicieron en televisión española durante la época de Rajoy, de Cara con Amor y toda esta gente. Es guionista de episodios de Cuéntame y actualmente es guionista de Hit, programa de televisión española que yo nunca he visto y que sinceramente podría llamarme menos. Perdón por este breve inciso, es que me pareció interesante repasar quién eran los guionistas. No son malos, en definitiva, ¿eh? No me parecen... Son como mínimo competentes. Como mínimo competentes. La cuestión es esa, ¿no? Al final, por el tipo de peli, por el tipo de peli que es, por el tipo de especialidad de peli que has querido hacer, no, el guión no es lo más importante. Estoy convencidísimo que, aunque no estén acreditados, Josema y Millán han metido mucha cucharada en este guión. Si no era cuando, vale, hay que hacer lo vuestro, como chiquito en las pelis de Chiquito, que repito traeré, se ve claramente eso. Hay un guión, los actores siguen un guión, y Chiquito no. Chiquito le dicen, tú haz lo tuyo, tío, venga, haz lo tuyo. Y aquí es un poco lo mismo, es haz lo tuyo. Aquí sí que hay más cohesión en el guión, por eso. Pero bueno, básicamente es haz lo tuyo. Como digo, recordemos, centro comercial, custodiando el diamante, ellos se han metido de dependientas de este centro comercial, está también los malos metidos como jefes de seguridad y hay mucha policía por ahí.
La mala, que sabe que los protagonistas están ahí, planea con su banda inculparlos del robo y matarlos. Al día siguiente, cuando vuelven al trabajo, la mala los ve por la cámara de seguridad y el preso fugado comienza a perseguir hasta que acaban en un desfile de modelos en un centro comercial. Desfile de modelos en un centro comercial. Repito, desfile de modelos en un centro comercial. Es que me hace mucha gracia porque yo creo que dijeron, vamos a ver, ¿cómo podemos aglutinar? Primero de todo, Martes y 13 eran, aparte de los juegos de palabras, muy conocidos por disfrazarse. ¿Cómo podemos hacer que ellos se disfracen mucho y además se disfracen de mujer, que es muy gracioso? Por un lado. Y por otro lado, una excusa para que te esté todo ahí. Fácil, en un Corte Inglés. Consiguen escapar, pero en el intento el jefe del centro comercial, la policía y el otro malo comienza a perseguirlos, vuelven a escaparse. Gracias a una marabunta de mujeres que van a las rebajas. Bueno, en fin. Y se meten en la cámara de Egipto vestidos de maniquís egiptos. Solo para descubrir que la joya la custodia un alligator cabreado. Y se van. Me enriquece saber que han puesto grandes medidas de seguridad para custodiar a la joya. Puri tiene un plan maestro. Se infiltran vestidos de dependientes. La peli básicamente es un constante en esto. Ellos se disfrazan, hacen chistes ridículos y a otra cosa. Infiltrados los cuatro, empiezan a recopilar elementos para llevar a cabo el robo y consiguen colarse en la sala de Egipto para escuchar a los ladrones y poder desbaratar su plan. Vestidos de señoras de la limpieza, se quedan en la sala de Egipto esperando a los malos y cuando estos llegan consiguen tirar a dos de los ladrones al pequeño estanque donde está el alligator y dejan inconsciente a la infiltrada de seguridad tirándole una manzana a la cabeza. Sin embargo, cuando ya tienen el ojo en sus manos, aparece otra vez la marabunta de mujeres de las rebajas y accidentalmente el ojo cae en la boca del alligator. Pese a todo, acaban en Brasil, que era su sueño, pues un poco por la magia del cine, porque al final... ¿Por qué acaban en Brasil? Porque era su sueño y porque hay que mostrar culos. Punto. A ver... La peli muy buena no es. Son el conjunto de sketches de Martes y 13, repetidos, puestos con calzador, con una excusa argumental pobre y llena de chistes de culos, tetas, erecciones, sexo oral y demás. Sin embargo, es una peli muy hija de su tiempo, indiscutiblemente. Sáenz de Heredia tiene callo al final. Habrá llegado donde habrá llegado por lo que habrá llegado, pero es un director competente. La peli en sí no está mal filmada. Básicamente es una comedia que no funciona. Cosa que me gusta mucho traer aquí porque al final es lo que he hecho este programa. Todo el rato decir, este chiste no funciona, este chiste no funciona, este chiste es muy malo. Han hecho un chiste de culos, han hecho un chiste de tetas, han hecho un chiste de cunilingus. Pero básicamente es eso, es que no hay mucho más. Es un subgénero que, como digo, a mí siempre me ha traído mucho y que quería traeros. Pero... porque me parece, como digo, muy hijo de su tiempo. Esta misma película, se la pones a un Z que no ha escuchado hablar de Martes y 13 en su puta vida y puede ser bastante normal que no la haya hecho. A un chaval de 13 años actual, a un chaval que ha nacido en el... o incluso... ya no de 13 años, un chaval de 15, 16, 17, 18 años, que ha nacido ya en el siglo XXI, que ha nacido en el 2004. Y le vuela la puta cabeza esta peli. Primero, evidentemente, por la cantidad de chistes que actualmente no se harían, vamos a dejarlo ahí, de chistes sexuales y de chistes... el chiste de las mujeres en las rebajas, por ejemplo. La cantidad de veces que se disfrazan de mujeres, por ejemplo. Ciertos chistes racistas, por ejemplo. Primero, le vuela la cabeza. Y segundo, no entendería nada. No entendería absolutamente nada de esta película. Y me parece un ejercicio bastante bonito. Probad a hacerlo. Si tenéis hijos o sobrinos menores, Z, ponedle esta película. Y a ver qué pasa, simplemente. A ver. Probablemente, y más después de esta canción, este ha sido uno de los peores
episodios de... No es esta peli, ¿eh? Esto ha sido París en llamas de Ruenda Fit Kika, videoclip oficial, canción oficial. Si veis la Isla de las Tentaciones sabréis de qué estoy hablando, si no estaréis flipando en estos momentos. No sé yo si YouTube me lo va a tumbar, porque este tío ahora está en boca. Evidentemente, vamos a ver. ¿Qué peli os voy a recomendar? ¿Habéis estado atentos? Pues sí, ved Papá Piquillo, tío. Ved Papá Piquillo que, sale el mejor central de los últimos 15 años del fútbol español, don Sergio Ramos, y B, es una gran película. Es que de verdad que es una gran película. La gente la tiene en poca consideración porque es una peli de Chiquito de la Calzada, y es una peli, yo creo que hasta cierto punto biográfica de Chiquito de la Calzada, una peli que habla de racismo, hacia los gitanos, un racismo del que no se suele tratar. Una peli social. Por eso es lo que digo, ¿no? Al final Álvaro Sanz de Heredia podrá ser lo que será y podrá haber llegado a esto como habrá llegado, pero no me parece que haga ostentación de su familia. Al menos no hace ostentación de las doctrinas de Primo de Rivera. No suele hacer política en su cine, y la cuestión más política es esto, ¿no? Un alegato antirracista, contra el racismo a los gitanos. Y es una gran película, hacedme caso, es una gran película, Papá Piquillo. Sé que parece un chiste, pero es una gran película. Quiero desde ahora mismo pediros perdón por este programa, pedir que nos desuscribáis, pedir que me sigáis viendo, y en definitiva desearos una buena entrada en diciembre y una buena entrada en la Navidad, que vuestros sueños se cumplan y que en algún momento de vuestra vida vayáis a Brasil. Os quiero mucho.